Saludos, mi nombre es Luis Vargas y voy a presentar el proyecto número uno del programa especializado de ciencias de datos con Python. En este caso tenemos un conjunto de 4 ejercicios, el cual se va a resolver con los conocimientos adquiridos durante las primeras unidades. El ejercicio número uno trata de escribir un programa que pregunte al usuario por las ventas de los últimos 5 días y muestre por pantalla una serie con los datos de las ventas por producto, número de unidades, precio unitario, todo eso indexado por los días, antes y después de aplicarle un descuento del 5%. En este caso, para poder realizar este ejercicio, se procede a importar dos librerías, NumPy y Pandas. Como se puede observar aquí, import NumPy as NP e import Pandas as PD. En ese caso, luego se procede a declarar ciertas variables. La primera es un string y las otras dos son unas listas vacías. Eso de aquí para poder preguntar al usuario sobre las ventas de cada producto. Además, en las listas se van a ir alojando eso que está preguntando el usuario. Luego se continúa con un bucle while. En ese bucle while tenemos, para poder continuar, es que pongo cualquier cosa que no sea no. Al momento de escribir no, al continuar, bucle sale y ya se guardan todo lo ingresado en las listas que se mencionó anteriormente. Entonces, para poder preguntar al usuario se utiliza la función input, como podemos ver aquí. Es el mismo principio para cada una de estas preguntas. La primero solo se pregunta sobre qué días va a ingresar del 1 al 5. Luego se ingresa el nombre del producto, se ingresa la cantidad de vendidas del producto y el precio unitario del producto. Luego de pedir esas cosas, se va a ir añadiendo a la lista total que se mencionó anteriormente que estaba vacía. Para añadir a esta lista se utiliza la función append y la variable que se está añadiendo, entonces día, producto, cantidad, etc. Luego de eso, como nos pide también que tengamos un precio total sin y con descuento, en este caso, para el sin descuento simplemente se multiplica la cantidad por el precio que ingresó el usuario. Pero para el precio con el descuento, se tiene que realizar el descuento del 5%. Entonces se hace una resta del precio total, que da sin descuento, menos el precio, el 5% del precio sin descuento. Lo que se puede obtener aquí, el precio con el 5% aplicado. En este caso también se le añade a la lista. Luego de esto se le pregunta al usuario si desea continuar y usando productos. Si pone sí, se ingresa otro producto y otro día del 1 al 5. Y si pone que no, ya no se ingresarían más productos y se seguiría ejecutando el resto del código. Se utilizó también la función lower en el caso de que el usuario escribiera sí con mayúscula o no con mayúscula, pueda detectar. Luego de esto, ya se comienza a analizar las listas que fueron creadas y llenadas anteriormente. En este caso, primero se obtiene cuál es la longitud de esa lista que se llenó. Luego de esto, como ya sabemos que se van a utilizar 6 columnas por lo que se pide en el enunciado, se divide la cantidad total de la longitud de esta lista para 6 y así sacamos la cantidad de filas que va a tener nuestro data frame. Luego de esto, utilizando NumPy, se puede crear una matriz general, la cual va a contar con los días y con la información que fue ingresada por el usuario y las operaciones de descuento y sin descuento. Pero como necesitamos crear un data frame, se necesita obtener los índices de esto, porque va a estar indexado por los días, lo cual la matriz, como ya sabemos, que, que se encuentra en la primera columna todos esos días, se le obtiene con esta operación realizando un slicing. De la misma manera se obtiene el resto de los datos realizando un slicing para luego ponerlo en un data frame. Luego ya en el data frame se utiliza pandas y la función pd.dataframe. Luego de esto se ingresa la data, que es la matriz data, como ya se definió anteriormente, y los índices con index, que es los índices que acá se definieron en la matriz. Además de esto, se nombran las columnas con producto, número de unidades, precio, pero sin descuento y precio con descuento.
y se imprime el data frame. Aquí estamos utilizando la función sortIndex debido a que si el usuario quiere ingresar unos productos en días en desorden, por ejemplo, ingresa el día 1, pero después ingresa el día 2, 3, y quiere no ingresar el 1, al momento de ingresar el 1, ya para presentarlo por pantalla, se ordenaría, sin necesidad de que salga todo desordenado por los índices, por esos días. Como podemos ver aquí, ya se realizaron pruebas anteriormente de diferentes productos que se fueron ingresando poco a poco. Y este es el resultado de la data frame final. Pero de igual manera se lo va a ejecutar para probar que funciona correctamente. Entonces aquí me está pidiendo que ingrese el día. En este caso yo quiero ingresar el día 1 y quiero ir en orden. Nos piden ingresar también los productos, la cantidad y, como vemos aquí también, el precio unitario del producto. Luego nos pregunta si deseamos continuar o no. En este caso sí, porque queremos ingresar los 5 días, que es el que nos dice el enunciado. En este caso ya solo quisimos ingresar los 5 días y ponemos que no, así nos siguen dando más datos y, como vamos a ver, se presenta automáticamente el data frame con todos los datos ordenados, indexado por cada uno de los días, como se pide en el ejercicio. Ahora vamos a tratar el ejercicio número 2. En este ejercicio número 2 se pide escribir un programa que reciba un diccionario con los ingresos mensuales de los clientes de una empresa y devuelva una serie con el ingreso mínimo, máximo y medio. En este caso, para realizar este ejercicio, se importa la librería NumPy y Panda como en el anterior ejercicio y se define una función. En esta función se tiene que recibir un diccionario y este diccionario tiene que tener los ingresos mensuales de cada uno de estas personas. Luego de que se define la función, se procede a trabajar el diccionario. Primero, decidí crear una lista con los ingresos. En este caso, los ingresos, estos serían los valores en que se presentan en este diccionario. Y esto de aquí lo transformo en una lista para poder tratarlo de una manera más fácil. De la misma manera hice con la lista de clientes, que serían los keys. Como podemos ver aquí, y también lo transformo en una lista. Luego de esto, tengo los ingresos array, y es que para poder realizar operaciones matemáticas, transformo mi lista de ingresos a un array, a una matriz. Luego con las operaciones que tiene NumPy, saco la media con la función min, saco el máximo y saco el mínimo de los ingresos. Luego de esto, creo una matriz, la cual le doy una forma de una fila y 3 columnas, debido a que necesito saber cuál es el mínimo, máximo y la media de lo que ingresan los clientes. En este caso se retornaría un diccionario, se retornaría un data frame. Luego de esto se crea cualquier diccionario con los clientes y los ingresos. Se llama la función y como la función retorna un data frame, se lo imprime directamente y se presenta el data frame de esta manera, esta serie, con el mínimo, máximo y medio. Luego de esto tenemos el ejercicio número 3. Para este ejercicio 3 se pide escribir un programa que genere y muestre por pantalla un data frame con los datos de la siguiente tabla.
A continuación, generar nuevas columnas. El punto 1 es una columna que es el gasto dividido por ventas multiplicado por 100. Para la columna 2 es las ventas, si son mayores o iguales a 3.000, se debe imprimir meta superada, y caso contrario, meta no superada en esa columna. Y la columna 3, si los gastos son mayores a las ventas, calcular cuál sería el sobregasto, o sea, un excedente. El 4 es obtener el total de las ventas de los últimos 3 meses, y el 5 es obtener el total de los gastos de febrero a abril. Para esto también vamos a importar las librerías en NumPy y Panda como los anteriores ejercicios. Entonces primero tenemos que crear este data frame que se muestra en la figura. Para esto decidí crear 3 listas con cada una de estas informaciones, que es la lista de los meses, la lista de las ventas y la lista de los gastos. Para luego poder crear una matriz a partir de NumPy con np.array, y cada una de esas listas que creé anteriormente las ingreso aquí y le saco la transpuesta para que de esa manera quede como el data frame que está aquí. Luego de esto, para crear el data frame, como anteriormente se realizó, se usa la función data frame, se ingresa la data y los nombres de cada una de las columnas, que es caso mes, ventas y gastos, como se ve aquí. Luego de esto ya imprimo el data frame y creo también el array ventas y el array gastos, que son las listas de ventas y gastos que se crearon anteriormente. Esto con el fin de realizar operaciones que nos van a servir más adelante. Luego, para añadir la columna 1 que se nos solicita en el primer punto, que debemos dividir los gastos para las ventas utilizando los arrays de ventas y gastos creados, se los procede a dividir y a multiplicar por 100. Y esto se lo añade al data frame que ya se creó. Se lo añade de esta manera. Data frame, columna 1 y la variable que tiene esa matriz. Luego de esto simplemente imprimimos el data frame y ya se muestra la columna 1. Como se puede ver a continuación, el data frame y el data frame con la columna 1 agregada. Luego tenemos que agregar la columna 2. En la columna 2, como podemos ver aquí en la orden, si las ventas son superiores o iguales a 3.000, se imprime meta superada. Caso contrario, meta no superada. Para esto, se crea una lista vacía para alojar cada uno de estos de meta superada y meta no superada. Y con un bucle for se va evaluando esta lista de ventas que creamos al inicio. Y con condicionales se evalúa si esos elementos que están en lista ventas es mayor o igual a 3.000. En caso de serlo, se va a añadir meta superada en ese índice. Caso contrario, con el else, se añadirá meta no superada. Y de allí solo imprimimos el data frame, y en el primero añadimos la columna 2 e imprimimos el data frame. Para esto de aquí se puede ver la columna, meta superada, salió que todas son superadas debido a que en las ventas son mayores a 3.000, como vemos aquí en el data frame. Luego de esto nos pide que creemos también una columna 3, y esa columna 3 se crea si el gasto es mayor a ventas, calcular cuál es el sobregasto. Entonces, para esto se utiliza una lógica similar a lo de la columna 2, puesto a que también se utiliza un lazo for, pero en este caso no es directamente con la lista, sino que estoy evaluando el rango de la longitud de la lista. ¿De por qué? Porque quiero compararlo con otra lista, como vemos a continuación en el if. Entonces, en el if yo estoy comparando los gastos, si son mayores o no que las ventas en el mismo índice, porque en el mismo índice está de acuerdo al data frame que tenemos aquí y las listas que se crearon anteriormente. Entonces, en este caso, si se cumple esta condición, el sobregasto va a ser la resta del gasto menos las ventas en este índice de aquí, esos elementos que están allí. Y esto se lo añade a la lista que se creó, que es columna 3.
En caso contrario de que los gastos no sean superiores a las ventas, decidí escribir no hay sobregastos y esto de aquí añadirlo también a la lista. Luego simplemente añado a mi data frame la columna 3 y lo imprimo. Esto podemos verlo a continuación, aquí en la columna 3, que no hay sobregastos. Y en el caso de aquí, que sí lo hay, es de 1800. Son las operaciones que se realizaron anteriormente. Luego de eso nos pides las ventas de los últimos 3 meses. Como ya podemos ver aquí en nuestro data frame, los últimos 3 meses serían febrero, marzo y abril. Entonces, para poder realizar este proceso, primero el data frame se lo secciona en los últimos 4 elementos. Eso quiere decir desde abril hasta febrero, sin incluir enero, porque queremos los 3 últimos meses. Luego de esto, este data frame que tenemos aquí lo transformamos a un array para poder tratarlo. Y luego creamos otro data frame con la información del data frame 2, pero lo seccionamos solo a la parte que queremos, que en este caso es el mes y las ventas. E imprimimos eso para que se muestre el total. Pero para saber cuál es el total de ventas, se imprime ese mensaje y solo con el array que ya se creó de ventas anteriormente, se realiza una suma, siempre y cuando primero se debe realizar un slicing solo para seccionar lo que nos interesa. Y se hace una suma y eso se presenta por pantalla de cuáles fueron los gastos, las ventas de los últimos 3 meses. Luego, en el último punto, se nos pide, bueno, en el punto 4 se nos pide obtener el total de las ventas de los últimos 3 meses. Para el último punto que es el 5, se obtener el total de los gastos de febrero a abril. Para esto se usa una lógica similar debido a que estos son los últimos 3 meses también, pero en la sección de gastos. Es parecido a lo que se hace anteriormente con los de ventas, pero se utiliza el array de gastos y las listas de gastos y se lo secciona de esa manera, como se hizo anteriormente. Y luego simplemente se hace una suma de esos gastos y se presenta por pantalla. Como se puede ver aquí, vamos a ejecutar y se presenta lo que estaba igualmente cumpliendo cada uno de estos puntos. Luego de esto tenemos el último ejercicio, el ejercicio 4, el cual que nos da una información, un CSV, que es data riesgo y que contiene información de riesgo de clientes de un banco. Escribir un programa con los siguientes requisitos. Primero, generar un data frame con los datos del fichero. Segundo, mostrar por pantalla las dimensiones del data frame, el número de datos que contienen, los nombres de sus columnas y filas, los tipos de datos por las columnas, mostrar las 10 primeras filas y las últimas filas, verificar si tiene datos perdidos nulos. Y el último punto es extraer las 100 primeras filas y mantenerlas en un contenedor. En este caso también importamos librerías pandas, pero ya no NumPy porque no la vamos a necesitar. Y se importa también una librería de Google, que es para files, para poder leer también el archivo que nos proporcionaron, en este caso que es un CSV. Luego de esto se usa la función upload para poder subir nuestro archivo. De allí, ese archivo, para poder transformarlo a un data frame, se tiene que utilizar la función de pandas read csv e ingresar el nombre del archivo. Luego de esto se imprime el data frame como se ve aquí. Y aquí está. Como es grande, vamos a ver que tiene 4500 filas, entonces salen unos puntitos. Luego de esto, también nos pide información. Entonces, para tener la información del data frame, se lo puede realizar simplemente utilizando la función .info de nuestro data frame que ya creamos anteriormente a partir de la lectura del CSV. Aunque no tenemos todos los datos que queremos, ya que en este caso .info, como podemos ver aquí,
nos da información de cada una de las columnas, cómo se llaman estas columnas, los elementos perdidos y además qué tipo de datos. A la vez, nos dice que el índice va de 0 a 4.499, que es la información de las filas, y nos dice cuántas filas y cuántas columnas hay. Luego, también para ver las filas hay otra opción y es utilizando el index para ver cuáles son los índices. En este caso, al momento de imprimir, también nos sale los que nos tienen .info, de que este index está desde 0 hasta 4500 y va de uno en uno. Por aquí sale step. Continuando, se tiene que para obtener las 10 primeras filas se utiliza la función head con el número 10 porque necesitamos las 10 primeras filas. Caso contrario sucede con las 10 últimas filas, que se utilizaría tail y el número 10 de las 10 últimas filas. Para finalizar, se debe obtener las 100 primeras filas y se debe guardar en un contenedor. Entonces aquí creamos, utilizando la misma función de head de nuestro data frame, con el número 100 y tenemos las 100 primeras filas y luego esto simplemente lo guardamos en un contenedor como será aquí. Y lo imprimimos para mostrar por pantalla también. Luego de esto ejecutamos el ejercicio número 4. Como podemos ver, nos pide que elijamos un archivo. En este caso, vamos a elegir el archivo que nos proporcionaron, que es data riesgo. Luego de elegirlo, se va a ejecutar el código que ya presentamos, cumpliendo con cada uno de los puntos solicitados. Muchísimas gracias y también pueden ver el enlace de GitHub que se encuentra aquí adjuntado.